Ahora sí. Bueno, volvemos. Estoy tomando una merienda, ¿sí? Les recomiendo, voy a seguir con la cámara apagada hasta que termine. Les recomiendo los flancitos del día, están de oferta, siempre la rompen. No sé si alguien consume acá flancitos del día, no es que tengamos No, un chivo acá en este programa. vos estás laburando para el día, ¿no? No es que las corporaciones hayan cooptado nuestro Ya pensamiento. ya no son más independientes, ahora laburás para el poder económico. ¿No hay nadie de todos ustedes que no consuma flancitos del día? No, flancito no lo he probado, pero tiene Bueno, varias cosas buenas días igual. Las papas bueno. fritas son muy buenas. Me encuentro en otra clase. ¿Podría repetir lo que es la teoría? Sí, ya ahí lo vamos a repetir. Bueno, en relación con esa pregunta, básicamente lo que nosotros proponemos, que ustedes sepan, entiendan un poco la diferencia entre una teoría keynesiana y una clásica en función de la keynesiana, estamos ante la presencia de un Estado activo, fuerte, vinculado específicamente con la inyección de recursos en los sectores medios y populares para generar una mayor distribución de la riqueza, ¿sí? Eh, y la teoría clásica, algunos dicen, un estado ausente. Y nosotros nos animamos a rediscutir eso, porque en realidad el Estado está presente, pero vinculado específicamente con la acción de las grandes corporaciones económicas. Es decir, para poder saquear el Estado, para poder hacer que el Estado sea débil, ese Estado debe estar también activo, generando normativas, generando acciones en connivencia con ese poder económico y en contra de las mayorías populares. A grandes rasgos, la teoría clásica termina siendo eso, donde el mercado toma la potestad y las grandes facultades, disculpen, donde el Estado toma las grandes facultades y la potestad de llevar adelante las políticas económicas. No sé si, Cristian, querés agregar algo y si ustedes más o menos pudieron apreciar lo que dijimos. Sí, para mí la teoría clásica, así es como decís vos, tiene que ver con un estado garantista de las reglas de juego, pero que no interviene mucho, que más bien deja librado al mercado todo el accionar. Y el estado keynesiano, la economía keynesiana, se trata también del intervencionismo, sobre todo tratando de regular cuestiones o variables fundamentales como son el empleo, la producción, fomentando el empleo y la producción. Juan Pablo. Gracias, ahora sí entendí. Sí, estaba escuchando un mensaje. Para los que se sumaron más tarde, lo que estamos haciendo hoy es charlando un poco sobre la guía de estudio, las guías de estudio de cada una de las unidades, que de alguna manera son la referencia de lo que vamos a tomar ya la semana que viene. Tenemos que coordinar con Cristian, pero aproximadamente ustedes son 40 inscriptos, 45. Seguramente van a rendir muchos menos, pero la idea es hacer grupos de, de 8 personas más o menos, de entre 5 y 8 que vayan pasando cada media hora a un Meet, ¿sí? Tenemos que estar muy activos con el grupo de WhatsApp, cosas que nosotros llamemos, igual vamos a armar un listadito donde diga, no sé, y que va a ser por abecedario, obviamente, de tal apellido pasan a las 4. La idea es modificar un poco el horario, gurizada. Tenemos que arreglar con el otro profe los horarios, pero no sé, capaz que nos vamos a extender. Digo por las otras cursadas, ¿sí? Profe, Ujú. yo este viernes también creo que 5:20 tengo una última clase de pasantías. Quería saber si extiende el horario, puedo hacer una de las últimas o una de las primeras, si empieza antes. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a publicar el lunes un estimativo de horarios. Entonces ustedes, los que no puedan en ese horario, porque tienen que, le hacemos un cambio con otra persona, ¿sí? ¿Les parece que hagamos así? Así pueden participar todos. Sí, genial, gracias. No sé, alguno va a ir más tarde, a las 7, 7 y media, por única vez, pero es la mejor posibilidad que tenemos. Aparte van a ser exámenes cortos y seguramente ustedes la van a romper toda, no me cabe la menor duda.
Ojalá, ojalá, profe. ¿Alguien más tiene... ¿Qué les ha parecido la materia? Ya que nos hacen preguntas específicas a lo largo de este cuatrimestre. ¿Qué les pareció el trabajo práctico? La verdad que estuvieron muy buenos los trabajos Profe, yo prácticos, sí los tengo que vi. una duda con un tema. Ajá. Con Sí. oferta y demanda global. No sé si va a preguntar mucho de la ecuación, pero no la terminé de entender. Ujú. ¿La podría explicar? Yo lo que voy a hacer es abrir específicamente el archivo. Eso es unidad 3, me parece, ¿no? Sí. Para mostrarles a ustedes la respuesta, ¿sí? Y se ubiquen en la diapositiva. Filminas. Vamos a abrir la unidad 3. Es como bastante neurálgica esa respuesta. Tiene que ver con el PBI. ¿La mayoría vieron lo que es el PBI? ¿Lo entendieron o no? Sí, o sea, la ecuación macroeconómica fundamental sí, pero cuando pasa las importaciones al otro término, ahí me... Ahí se te complica. Sí. Bueno, a ver dónde está, si lo ven todos. La próxima me voy a comprar una computadora más nueva, cuando haya cuotas. ¿Alguno de ustedes ha tenido COVID? Yo no, por ahora. Yo tampoco. ¿No? Yo sí tuve. ¿Y qué tal? ¿Cómo la Eh, llevaste? o sea, generalizando así, sí, fue feísimo, pero a mí me pegó leve, digamos. Pero igual es horrible porque estás con fiebre todo el tiempo. A la madrugada, por ejemplo, me despertaba porque estaba volando de fiebre y así. Ujú. Pero dentro de todo me pegó leve. Bueno, menos mal. Porque ya Sí, hay por mucha suerte. gente joven que le ha pasado mal en este tiempo. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, se ve. Bueno, el PBI es igual al consumo más la inversión, más el gasto del Estado, más las exportaciones netas, ¿sí? Las exportaciones netas es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Cuando armamos la fórmula de oferta global y demanda global, se determina que las importaciones pasan a formar parte de la oferta global, es decir, que lo que tenemos como XN, que es exportaciones menos importaciones, las importaciones que están restando pasan al otro componente sumando, ¿sí? Y es la misma fórmula. Lo importante es que ustedes sepan qué se trata cada cosa, el consumo de la familia, la inversión privada, el gasto del Estado y la diferencia de lo que le vendemos y le compramos al mundo. Claro, ahí sería, si no ponemos exportaciones netas, sería PBI es igual a consumo más inversión más gasto más X menos M. Claro. Por Entonces, eso, cuando pasás M al otro término, aparece sumando. claro, quizá si nosotros ponemos acá, para que lo entiendan mejor, y el día que la Más máquina esta X funcione, menos menos M. M. Sí, porque XN significa neto, ¿sí? Por Es eso como que ya está resolvió puesto. esa suma y la puso en neto, digamos. Ahí está. No sé si ahí se entiende mejor. Sí, con X menos M se entiende mejor. ¿Se entiende mejor? Bien, perfecto. Por ahí es algo bien matemático que nosotros, está muy bien la pregunta, nosotros lo tenemos como más arraigado, pero ustedes que no dan mucha matemática, no. Bueno, ¿ahí queda más práctico o no? Pregunta, esa va de cajón. Así que la tienen que saber. Para mí quedó claro. ¿Qué más? Yo sigo comiendo el flan. Son grandes. Son grandísimos, sí. Bueno, ¿qué más? Ya estamos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta de otra unidad?
el efecto ingreso que determina la curva negativa. Eso es unidad 1. Este es el plan. Por ahí, a ver si se ve. ¿Sí? Planazo. Joya. Voy a agendar. Vamos a la unidad 1. Yo tengo esa misma duda también. ¿Qué pregunta es No esa? vamos a preguntar curvas. Olvídense. Pero había una pregunta que decía cuáles eran los efectos que determinan la curva negativa de la demanda. Y sería el efecto de sustitución y efecto ingreso. Exacto. Según lo que- Eso sí. Muchas preguntas Pero están ahí, ¿saben por qué también? Porque tienen que ver con preguntas que suelen hacer en exámenes finales. Pero esas mismas dos cosas también pueden tener la ley de demanda que la inversa, que te puede hacer que la curva se vaya para la derecha. Sí, depende de las incidencias, todo es muy relativo. ¿Dónde Claro. está esa? Es en la unidad 1. Sí, estamos buscando. ¿Qué número de pregunta era de la unidad 1? ¿Cuál pregunta? Ahí yo no tengo. Yo ¿La la tengo 4? acá. Sí, unidad 1. La frontera posibilidad de producción. No, esto no es. La 14 en la unidad 2 están hablando, me parece. Que dice cuáles son los efectos que determinan la curva de dependiente negativa de Claro, la es unidad demanda. 2, estamos hablando de demanda. Con razón no le iba a encontrar nunca. La 14. ¿Y cuáles eran los efectos entonces? Porque yo escribí cualquier cosa. A ver. Vamos a ver la pregunta primero. ¿Cuáles son los dos efectos que determinan la curva dependiente negativa de la demanda? Por sustitución. Es la pregunta 14. Y de una breve sustitución de ingreso. Es la filmina, ya les digo. Acá está. Es la filmina 8. Yo no estoy mostrando la Claro. pantalla, ¿no? No, no se está viendo. Ujú. Fíjense, el efecto sustitución muestra la incidencia de un cambio en los precios relativos y nos dice que cuando aumenta el precio de un bien o servicio, como los hoteles, la cantidad demandada de ese bien, se reduce su consumo. Y se Sí, son sustituye los por- se desplazamientos sustituye- a lo largo de la curva, digamos, por cambios en los precios. ¿La pudieron hallar? ¿La pudieron identificar? Y el del ingreso sería los ingresos de los consumidores que no les alcanza para pagar un determinado bien. Exacto. Depende si Entonces el se ingreso reduce la aumenta o el demanda. ingreso disminuye. De modo que al aumentar, por ejemplo, el precio de los discos compactos, el ingreso real se reduce y el consumidor podrá comprar una menor cantidad de todos los bienes, bla, bla, bla. O sea, hay que tener en claro los movimientos a lo largo de la curva que determinan precio y cantidad y los desplazamientos de la curva que tienen que ver con la tecnología. ¿Me explico? Acá está la respuesta. El hecho de que la curva de demanda sea creciente, es decir, que existe una relación inversa entre el precio del bien y la cantidad demandada, puede explicarse por dos motivos: el efecto sustitución y Sí, el sí. efecto ingreso. A ver, una cosita. Bien. ¿Qué otra pregunta, Urisa? ¿Cuántos han estudiado hasta ahora? Yo cuando publique el listado quizá me puedo llegar a olvidar de gente que está cursando de oyente, que no está en el listado original. ¿Sí? Me avisan para agregarlos.
Profe, yo en la unidad 3, en la 25 que dice diferencia de PBI nominal de PBI real, no encontré lo que es el PBI real. Básicamente, en ese sentido, lo que tienen que contestar es que el PBI real es el que contiene los efectos de la inflación y el PBI nominal no. Esa es la respuesta. ¿Los efectos de qué, profe? Del PBI, los efectos de la inflación, la diferencia de PBI real y PBI nominal. Sí, PBI nominal es el expresado en dinero, en moneda, y el real es expresado en bienes y servicios, digamos. Ahí está, gracias. ¿Qué otra cosa? Está bueno también que se puedan juntar y que vayan compartiendo las guías, que vayan trabajando en ese sentido. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuántos conectados hay? 19. Más o menos el grupo, el núcleo duro. Y creo que en la unidad 4, creo que lo explicaste en la clase pasada, pero yo no lo entendí bien. La parte que habla del índice de pobreza y el índice de indigencia, las canastas que utilizan cada uno. La canasta del índice de indigencia es la canasta básica alimentaria y la canasta que mide el índice de pobreza es la canasta básica total. A ver, ya que está, y anótenlo, vamos a buscar los datos actualizados. Canasta, porque no lo agregamos en el pobreza 2021. Tiene hasta el 22 de abril de 2021. Está bueno que sepan esto. Una familia requirió en marzo, todavía no están datos actualizados, esto se hace por trimestre, 60.874 para no ser pobre y 25.685 para no ser indigente. ¿Sí? Es decir que 60.874 es la canasta básica total que mide la pobreza, ¿sí? Y cuando hablamos de esos ingresos nos referimos a unos ingresos de una familia tipo 2 adultos y 2 menores. Ese es el valor a marzo de 2021, el último valor. A ver si lo estamos pasando acá. Y la de indigente 20 y algo. Y la de indigencia, ya te digo, 25. Dame un segundo. Una pestaña, Meet. Acá está. ¿Se ve El ahí? indigente es el que no puede satisfacer la alimentación, ¿no? Exactamente. Siempre hablamos en términos de familia tipo, 2 adultos, 2 menores, ¿sí? Que esos adultos pueden tener los 2 ingresos. ¿Están viendo la web? Sí, sí, se ve. profe, se ve. Bien. Una familia requirió en marzo de 2021 60.874, canasta básica total que mide la pobreza, para no ser pobre, y 25.685 para no ser indigente, que es la canasta básica alimentaria. Se estima que en la Argentina hay alrededor, a ver si está el número acá, de 3 millones de indigentes y alrededor de 12 millones de pobres. Y Juan, esto, los esto planes sociales solamente... entran ahí. ¿Los planes sociales entran en lo que el ingreso de una familia? Esto se mide por ingresos, obviamente. Ah, Ahora, hace poquito, la semana pasada, se aumentaron con el aumento trimestral que se da a las jubilaciones, también se alimentan todos los programas que dependen del ANSES, y con el aumento, según lo que informó ANSES, con el aumento de asignación por hijo y de, ¿qué otro programa era? Y de la tarjeta alimentar, se iba a estar llegando a cubrir el piso alimentario, que estamos hablando de 25.685.
Ahora bien, lo que tiene que hacer la gestión actual, en este caso también, además de inyectar esos recursos para cubrir la canasta alimentaria, es controlar los precios, digamos, porque si no se desactualiza enseguida. Ahora va a salir el nuevo dato cuando concluya junio, y seguramente va a dar mucho más alto. Y así es como que se va desactualizando y lo vamos corriendo, digamos. Vos podés inyectar recursos, pero a la vez también tenés que controlar los precios. Ahora salió un nuevo esquema de control de precios de unos 120 productos, que por lo menos parece distinto en función de que los precios van a estar en cadena y están todos los productos de precios cuidados. Da gusto porque podés comprar mucho más barato, pero vos andás por acá y no hay nada, está todo desabastecido, no hay controles. Entonces, se supone que los acuerdos con las empresas proveedoras de alimentos van a tener que ver justamente con que el precio venga establecido en el packaging. Vamos a ver si después los supermercados cumplen con mantener eso en las góndolas y no que vayas y no haya nada, digamos. Creo que ahí también está nuestra exigencia como consumidores, porque si no siempre estamos, no solamente dependemos que el Estado controle, ¿no?, rigurosamente y que sancione a aquellos supermercados que no cumplen, que son muchísimos, sino también nosotros como consumidores empezar a organizarnos y exigir ese tipo de cosas. Porque si no hacen lo que quieren, ahora el Estado inyecta recursos en los sectores populares para tratar de paliar la situación difícil que está ligada a la alimentación y resulta que estos tipos te aumentan los precios, te desabastecen las góndolas y bueno, siempre terminamos en un circuito sin salida. Hasta tanto logremos condicionar el comportamiento de estos agentes del mercado. Sí, porque en las ciudades chicas ni se ve lo de los precios cuidados. Eso Claro, bueno, esa era la idea también, abastecer a los pequeños almacenes y demás, porque claro, vos vas ahí a ciudades chicas donde ni hay supermercados grandes, claro, y tenés que pagar más caro. uh-huh. Sí, porque no existe un Walmart y un Coto, un Carrefour. Claro, la idea es que, qué sé yo, el fideo Terrabusi venga ya establecido con el precio en el paquete que diga, no sé, 80 pesos salió. Ahí lo voy a incorporar después en la web a la noticia para que ustedes vean los precios y los productos que formó parte del acuerdo, que no me acuerdo cómo se llama, Súper Cerca me parece, o algo así. ¿Qué otra cosa? Esta pregunta, más allá de ser de actualidad y demás. La unidad Sí. 2 dice en un punto gráfico, no va a tomar gráficos, ¿no? No. Está bueno que ustedes vean y entiendan, pero... O sea, que lo sepamos diferenciar, pero no... Claro, es para... La idea es que ustedes entiendan. Vale. No que ¿cómo es? Que tengan que hacer los gráficos. Hay, si les toca ir a final con otros docentes y demás, les suelen pedir gráficos. Nosotros no. Lo cual no quita de que ustedes entiendan, digamos, para qué son los gráficos y qué significan. Si no, es como que están dando otra materia. ¿Qué más? No sé, Cristian, si vos querías hacer alguna consideración sobre la pobreza. No. Si tienen preguntas nomás, es momento de sacarse las dudas. Claro, si no, hablen ahora o callen para siempre. La 46 de la actualidad, ¿sería lo mismo que la 32 de la unidad 3? A ver. 46. A ver. Puede ser, ¿eh? Está bueno eso, porque ustedes se han dado cuenta. Mencione 5 de los empresarios más ricos del país, a qué rubro pertenecen y cuántos. Sí, exactamente. La 32 de la unidad 3 es lo mismo. Yo no me había dado cuenta de eso. Sí, está Bueno, repetida. Está repetida, bueno, bárbaro. Gracias por la consideración. O sea, ¿Vos la subiste ayer al 46. grupo de WhatsApp los más ricos y esos, Jeff? Sí, yo lo incorporé por WhatsApp y además está subido los 2 PDF en el Drive, ¿sí? Por las dudas, si se les llega a perder el link. Ahí están las notas.
Eso es necesario para que ustedes estén al tanto de quiénes son los más... Por ejemplo, ahora Jeff Bezos, esta semana sacó declaraciones de que iba a viajar a la Luna. Fíjense, parece una película de terror todo esto, ¿no? La mayor parte del mundo peleando para ver si puede comprar un paquete de fideos para que el precio venga estampillado en el packaging, y este tipo, con total impunidad, uno tampoco es que condena, ¿no? Pero me parece que a los más ricos hay que caerles con el rigor de los controles, digamos, porque la mayoría de los que son ricos a esa riqueza no la construyen de manera lícita. Es el caso del Mercado Libre acá en Argentina, es un esquema que es totalmente informal, todavía no se han podido poner grandes controles, y es una competencia desleal con el resto de los comerciantes, digamos. Entonces, si bien es práctico todo, recién acabo de comprar algo a través de Mercado Libre, porque no se encuentra en otro lado, en términos impositivos deja muchísimo que desear y no se ha podido generar los diferentes estados mejores controles para verificar el grado de informalización que tienen las operaciones. Lo mismo con Amazon, ¿no? Jeff Bezos es el dueño de Amazon. Sí. Sí. O sea que la 44 es. Vamos a sacarla, ¿no? ¿Alguien más? Hola. Hola. Sí, te Profe, escuchamos. profe, Ah, entonces va a avisar por el grupo de WhatsApp cómo se conformarán los grupos horarios. nosotros el día lunes vamos a publicar el listado con la conformación horaria y quiénes van en cada grupo, como para que ustedes se vayan organizando. Si alguno dice, mirá, a mí me decía, o sea, vamos a ampliar el horario de la materia, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos, no sé, en vez de ser 5:30 a 7, quizás vamos a dar de 4 a 8 para poder tomarles a todos. Aquellos que no puedan y que estén encasillados en cierto horario, díganos, así lo modificamos con otro, pero no nos demoremos, así, supongamos, dejamos abierto hasta el martes para poder hacer todos los cambios. ¿Sí? Dale, Pero, o sea, buenísimo. sería arrancar a las 4 y el que no pueda temprano lo cambiamos. No es Claro, que no, por vamos eso a mismo. cambiar. Nosotros asignamos así de manera arbitraria. El que no pueda, porque trabaja, porque está cursando otra materia, nos dice, yo ese horario, ese día no puedo. Pero es la mejor manera que tenemos para tomar. En 1 hora y media no podemos tomarle a 30 y pico, 40 gurises. Tenemos que eventualmente ampliar la franja horaria. Igualmente, al que le tomen va a estar 5 o 10 minutos, depende. Porque vamos a hacer grupos y vamos a ir preguntando así, hola María, hola José, hola Pedro, así, tipo un examen colectivo. Buenísimo. Tienen que Inclusive, poner cámara, chicos, ese día. sí, por supuesto. Tienen que buscar por todas las formas de que funcione la cámara. Profe, ¿cuál Ahí sería un ejemplo de... me estaban contando que hay materias, disculpen que te interrumpí, pero me acabo de acordar, que les exigen sí o sí tener la cámara prendida, porque obviamente hay muchos que entran al Meet, lo prenden para cumplir y se van, o sea, a mirar los Simpsons y vuelven cuando se está terminando. Sí. Lo Nos ideal piden es que ustedes tengan, bueno, en el examen obviamente tienen que tener la cámara, entonces vemos si se están copiando o no. sí, y a veces cuenta como la asistencia. Si no tienes la cámara prendida, no te ponen la Sí, no, asistencia. me he enterado de profesoras y profesores que son muy rigurosos con eso. Nosotros lo que decidimos cambiar fue el esquema de examen. Porque ya el otro no iba más en este formato. Y por eso es que lo hacemos de esta manera. Pero después de ser tan riguroso, ¿no? Ustedes saben si pueden estar o no en la cátedra, son épocas difíciles. El tema de la asistencia
Por lo menos a nosotros siempre nos pareció que siempre hemos trabajado para poder estudiar. Nos parece un tema que mínimamente hay que someterlo a discusión. No, esta es la primera vez que vamos a hacer un examen oral, ¿sí? Y lo vamos a hacer así a partir de ahora y a los finales también, porque resulta mucho más práctico y nos parece la mejor manera de evaluar. Hay otras facultades que siempre lo hacen oral. Además, para que ustedes vayan perdiendo los miedos, para que aprendan a hablar, porque más allá de que escribiendo se solucionan un montón de cuestiones, es bueno poder hablar para destrabar un montón de conflictos y de situaciones que tenemos en la vida. Entonces, el tema de la oralidad es fundamental. Creo que es una experiencia que nosotros como contadores, nosotros no tenemos casi materias orales y después salimos de la facultad y no sabemos hablar. Ustedes hablan con contadores, la mayoría no tiene una buena dinámica del lenguaje. Entonces, es importante que ustedes sepan. Además, ustedes van a tener que convencer gente y generalmente uno, salvo que sean Galeano o Borges, es raro que convenzan escribiendo. En cambio, hablando, pueden llegar a convencer. Y lo bueno de hablar y con profes tan copados como nosotros es que no les vamos a generar miedo, les vamos a ir rumbeando para donde tienen que ir para que puedan encontrar la respuesta pertinente, digamos. Porque obviamente pasa de que hay profesores que intimidan de una forma que uno entra y tiembla entero. Entonces, ya ahí te nublás, te preguntan, no sé, ¿qué día es hoy? Y quedas súper nervioso. No estaría siendo el caso este, todo lo contrario. Nosotros pretendemos brindarle apoyo y energía positiva para que puedan aprobar. Va a ser una charla grupal, no pasa nada. Claro. Obviamente que sí, tienen que estudiar. No hay ningún examen en ningún lugar del mundo que se pueda aprobar sin estudiar. Capaz que a veces uno zafa los múltiple choice, qué sé yo, pero zafarás una o dos veces. ¿Van a preferir que digamos las definiciones textuales o lo que entendimos? O las dos cosas. Lo que a ustedes les salga. A nosotros, lo más importante, no sé qué opina el otro profesor, yo siempre trato de hablar en plural, es que ustedes traten de entender a su manera las cosas, las expliquen a su manera. Nada de estudiar de memoria y de repetir conceptos que después no entienden. Acá lo importante es que ustedes entiendan para qué sirven las cosas, de dónde vienen, qué significan, qué puedo hacer, para qué me sirve en la vida tener tal o cual cuestión. No ir y repetir una definición de memoria que dentro de 2 semanas no van a tener ni la menor idea para qué es. No sirve eso. Sí, comparto exactamente. Que se entienda, digamos, que puedan hablar con sus palabras. Obviamente que por ahí si usan las palabras adecuadas, mejor, pero siempre desde la comprensión y no desde la memoria, digamos, apelando a la memoria. Por eso está bueno que así como nosotros tenemos esta instancia de Meet, ustedes, los que sean grupos por afinidad, los que se juntan a hacer trabajos prácticos, y la idea del trabajo práctico era ese, se puedan conectar también y puedan trabajar en grupo, qué sé yo, agarren la guía y vayan contestándola, y vayan dando su punto de vista, vayan charlando acerca de la guía, y ya van estudiando, ¿sí? Es una manera hermosa de poder ir intercambiando maneras así, ¿se acuerdan? Cuando el profe en la clase dijo tal ejemplo, bueno, es esto, entonces entre la incorporación de conceptos, de perspectiva de cada uno, pueden alcanzar un mejor abordaje. Y les aseguro que estudiar de esa forma implica que no volver a estudiar más. O sea, no hay que ahí repasar 80 veces y andar con la hojita así temblando, no. Es coordinar un horario de Meet entre ustedes, se juntan y empiezan a ver la guía y a charlar, a hacer punto 1. ¿Y a vos qué te parece? Sí, es esto, la filmina tal, porque tal o cual cuestión. Háganme caso que así van a aprender un montón más. ¿Sí? ¿No hay más? ¿Más preguntas? No, profe, creo que no. No, yo quería hacer un ejemplo de política fiscal expansiva y contractiva. Bueno, Paula,
fuerte, disculpen que me expresé. Política fiscal expansiva. ¿Fiscal qué implica? Que es el Estado, ¿no? Expansiva es lo que hablamos recién. El Estado ahora inyectó recursos en la tarjeta alimentar. Esa tarjeta alimentar llegaba a 1.800.000 pibes y eran pibes que llegaban hasta 9 años. Como el indicador, cuando salió el indicador de pobreza y de indigencia, determinó que prácticamente el 63% promedio de la Argentina, de gurises menores de 14 años, son pobres. ¿Qué hizo esta gestión? Aumentó recursos para la tarjeta alimentar, pero también aumentó el universo de beneficiarios, no solamente a pibes hasta 9 años, sino hasta 14. Entonces ahora pasamos de tener de 1.800.000 a 4 millones de pibes, ¿sí? Se sugiere que con eso se va a tratar de paliar, obviamente, como les decía anteriormente, si no se controlan los precios, es como que vamos corriendo detrás de la coneja, digamos. Hay que hacer un combo todo junto, o mínimamente tratar de que los precios tengan un incremento un poco más desacelerado. Pero no deja de ser importante de que se inyecten recursos en esos sectores tan golpeados, ¿no? Sobre todo en gurises que se están criando, que están asomando la cabeza al mundo y que van a ser el futuro nuestro. Ojalá ninguno de ustedes esté atravesando, bueno, primero que son más grandes, pero ningún familiar de ustedes esté en una situación así. Pero que haya tantos argentinos en esa situación no está bueno. No es para nada optimista. Hay que tomar medidas urgentes y bueno, en ese sentido va a ser optimista. Política fiscal expansiva es esa. El Estado inyectó recursos en una política social inherente a mínimamente garantizar los pisos alimentarios de la población más golpeada por la pandemia. Y la política fiscal contractiva es, por ejemplo, cuando desde el Estado en algún tiempo se suprimieron las tarifas. Se suprimieron los subsidios a las tarifas, perdón. Hubo una época donde estaban subsidiadas las tarifas. Desde el Estado se implementó una política que fue recortar esos subsidios a las tarifas y eso desencadenó que las tarifas pasaran a aumentar entre 3.000 y 4.000%. ¿Sí? Eso implica de que el Estado sacó recursos y esos recursos que sacó el Estado los tuvo que poner el contribuyente, lo tuvo que poner la sociedad, a cada uno de los consumidores, en mayores costos. Hubo una época donde las tarifas eran un porcentaje ínfimo de los ingresos que tenían las familias argentinas y cuando se sacaron los subsidios que fueron muy estigmatizados, y ahora una reflexión posterior a esto, eso determinó de que la mayor parte de la familia tuviera a partir de ahí una incidencia enorme en sus ingresos al pagar las tarifas, cosa que antes no ocurría. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué fueron estigmatizadas? Porque generalmente los beneficiarios de los subsidios son las grandes corporaciones. A ver, vamos a hacer una discriminación. El Estado, ese Estado que ayudaba a las familias también ayudaba a los sectores empresarios mediante subsidios para sostener ciertas tarifas, ¿sí? No era solamente hacia los sectores vinculados con la población en general. ¿Qué pasó cuando se suprimieron las tarifas? Los beneficios, perdón, me estoy equivocando, ayúdame, Cristian, tengo en la cabeza muy bien. Cuando se suprimieron los subsidios. Cuando se suprimieron los subsidios a las tarifas, lo que pasó es que se aumentó el valor de las mismas, pero la ganancia de ese valor que se aumentó fue una rentabilidad extraordinaria que tuvieron las empresas vinculadas con las tarifas. ¿Se entiende o no? Y asimismo el Estado... Enloquecieron muchas pymes en una parte, en un tiempo, porque los costos que tenían de producción con un subsidio no fueron los mismos cuando tuvieron que pagar todos ellos solos. Exactamente. Claro, no es que solamente les afectó a ustedes como consumidores porque prendían el aire, ¿no? No, muchos kiosquitos, muchas empresas, fábricas, vieron exorbitantes los importes que tenían que pagar de luz, de gas y demás. De hecho, hay un caso paradigmático, yo siempre lo cuento,
no sé en qué zona de Paraná viven, pero hay un kiosquero que vive ahí en la zona cerca del Hospital de la Baxada, cerca de calle Jorge, no, ¿cuál es la de la Baxada? Alvarado. Alvarado, ahí, a media cuadra de Alvarado vive. Bueno, a ese kiosquero le llegó la factura de luz en el año 2016, creo, por tener las heladeritas de las birras prendidas todo el día y no lo podía pagar y fue, no sé, un salto de 5 o 6 veces más de lo que pagaba habitualmente. Le dio una ACV, y quedó ciego. Y hoy uno va a ese kiosquito y el tipo te atiende ciego, digamos. Pero fíjense, es un ejemplo medio feo, medio jodido, ¿no? Pero cómo repercute muchas veces cuando uno no puede llegar a fin de mes, cuando le ponen trabas en el camino para llevar adelante un negocio, una producción, un determinado comercio. Y bueno, este tipo se sintió totalmente desbordado y le pasó lo que le pasó, y así un montón de argentinos. En aquel tiempo cerraron alrededor de 40.000 pequeñas y medianas empresas. Y no es casualidad, no es casualidad, son modelos económicos que tienen objetivos claros. Sí, se entendió un poco lo que es una política fiscal expansiva y una política fiscal contractiva. Sí, profe, sí, ahora sí, ahora Bien. sí. ¿Algo más? Creo que no. Yo por lo menos no. Cualquier cosa les tiro un mensaje por el grupo de WhatsApp. Bueno, sí, obviamente vamos a estar toda la semana disponible para eso, ¿sí? El lunes presentamos la listita con los horarios, ustedes nos avisan si pueden o no. El que nos avisa que no puede, el que puede ya queda designado, si no nos vamos a volver locos. Tienen que ser casos muy específicos. Bueno, también voy a publicar todos los trabajos recibidos por si hay alguien que no lo tenemos agendado y ya lo mandó también. Y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la semana que viene, seguramente va a ser mucho antes, no sé, una hora antes por lo menos, en diferentes tandas, ¿sí? Nos vemos. Dale, profe. Bueno, profe, Chau, gracias. chau. Buen fin de... Gracias, profe. Nos vemos la semana que viene. Juan Pablo, Adiós. Sí, ¿le puedo decir algo? sí. Yo le Agustina. quería comentar que el 18 también tengo parcial de administración. ¿A qué hora? Se me juntaron los dos. Así que bueno, voy a ver y organizar bien el tema de los horarios y a ver si puedo hacer los dos. Sí, la idea es que puedas. ¿A qué hora tenés el otro? No sé todavía porque todavía no dijeron los horarios de los grupos. Ah, ¿también van a tomar oral? Sí, así que Bueno. bueno, estoy viendo y estoy por hablar con los demás profesores, pero no sabía sinceramente Bueno, cómo estoy nosotros nos estudiando. adaptamos. Nos Ah, ok, adaptamos ok. a la... Sí, o sea, vos nos avisás, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, Dale. estamos, Bueno, gracias. Chao. abrazo, chau, chau. Te recomiendo, si estás en tu casa, ahora a las 8 tenemos de la mesa la charla con Pedro Peretti Ajá. por el tema ¿Quién del más está conectado? campo. Y todos los de la mesa, pero a la vez lo pasamos por YouTube y por Facebook. O sea que... Bueno. No, digo ahora, ¿quién está conectado? Acá. No, no sé. A ver. Alguien que quedó colgado. Soy yo el que estoy, boludo. 3 dice, 3. Sí, sí, dice 3, pero soy yo porque cuando vos tenés una presentación te aparece como un conectado más. Ahí está. Ah, ok. Está bueno el nuevo formato de... Ja. A ver, vamos a cerrar Examen. acá. Vamos a dejar de grabar. Mandamos un saludo a todos. Cambió grabando. Te pone grabación.